Romanos capítulo 6. Y antes de leer aquí, ¿se acuerdan del texto que le da tema a todos estos días de conferencia? ¿Se acuerdan? Gálatas 2:20 dice, ¿lo podemos decir? Yo creo que ya nos lo aprendimos, ¿verdad? 1, 2, 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se lo aprendieron o está aquí en la pantalla? Pues miren, ahí está en la pantalla. Muy bien. Es el tema que nosotros estamos estudiando y hace un momento hablábamos acerca de cómo identificarnos, ¿verdad? Con la cruz de Cristo. Libera el poder de la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Recuerdan lo que estuvimos platicando hace un momento? Identificarnos con Él nos hace acceder a un banco de gracia inagotable que transforma nuestra vida. El único estorbo para disfrutar de esta gracia, dijimos, es el orgullo, ¿verdad? Depender de nuestra capacidad para mejorar nuestra vida, confiar en nuestras obras, incluso confiar en nuestros cambios, en las decisiones que hemos tomado para agradar a Dios o en obediencia a Dios. Todo eso, siendo bueno, se puede volver un obstáculo para la gracia, porque tenemos un corazón irremediablemente religioso. Tenemos que constantemente estar tratando con Él. Ahora, decíamos que al experimentar la gracia, ¿verdad? Eso obra en nosotros de un modo tan maravilloso que nuestra vida es transformada. Y todo lo que nosotros hacemos se vuelve una respuesta al Señor y comenzamos a experimentar la vida de Cristo en nosotros. Ahora, todo eso suena muy bonito, ¿verdad? Pero la verdad, algunos de nosotros, aunque sabemos esto muy bien, algunos tal vez, quiero pensar que algunas personas son relativamente nuevas, pero todos nosotros sabemos estas verdades teológicamente, bíblicamente, son claras en nuestra mente. Pero ¿y cómo se vive? ¿Cómo se aplica? ¿Por qué es que aún sigo luchando con el pecado? Porque ahora déjame decirte algo, todos aquí, absolutamente todos aquí, luchamos con el pecado. Y si me dices que no, solo me estarás haciendo saber que luchas con el pecado de la mentira, ¿verdad? Todos luchamos con el pecado. Mientras estamos en la carne, mientras estamos en el cuerpo, seremos tentados. Tenemos una lucha con lo que la Biblia llama el viejo hombre, ¿verdad? Y Romanos capítulo 6 nos da una de las enseñanzas más importantes en torno a cómo nosotros podemos en la práctica, eso es una realidad, con Cristo estoy crucificado, pero ¿cómo puedo aplicar esa realidad en mi vida diaria? Romanos capítulo 6. Leamos versos 1 al 6 para entrar en materia. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hace un rato decíamos, ¿verdad? Dios te ama y no hay nada que puedas hacer para que te ame más o para que te ame menos. Y es mi oración que nadie se haya sentido tentado a pensar, pues si la chamba de Dios es amar y perdonar, pues la mía puede ser pecar y pues ya. No, dice Pablo, no. Perseveraremos en pecar para que la gracia abunde, de ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y dice Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, recuerda que el bautismo es simplemente un medio por el cual nosotros, en obediencia a Dios, damos testimonio ante el mundo de nuestra identificación con Jesús? Estamos haciendo externo, visiblemente, algo que ya es una realidad en el corazón. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Te das cuenta que es el mismo lenguaje que está usando en Gálatas 2:20? Ese es el lenguaje de identificación. Juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, dilo conmigo, andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, léelo conmigo,
así también lo seremos en la de su resurrección. Y te repito, esto lo leemos y es maravilloso cuando lo podemos leer por la primera vez incluso, es una verdad maravillosa. Pero ¿por qué seguimos entonces luchando con el pecado? ¿Y cómo es que tú y yo podemos experimentar victoria en nuestra lucha con el pecado? Hace tiempo escuché la historia de, no sé si sea verídica, pero se dice de Enrique VIII, rey de España, me parece, que era de un carácter bastante volátil. De pronto se podía molestar por cosas triviales y literalmente condenar a la gente a morir. Y se nos dice que un hombre fue a entretenerlo, un comediante, y hizo un acto terrible, y el rey, enojado porque le hicieron perder su tiempo, golpeó el mueble en el que estaba sentado. Está muy sólido, yo pretendía que se oyera más fuerte. ¡Pam! Golpea el mueble y dice: señor, usted debe morir, su acto fue terrible. Y entonces, al darse cuenta que lo había hecho de nuevo, se exasperó, dijo: pero le daré a elegir la manera de su muerte. Y el comediante, en un momento de lucidez muy apropiado, dijo: escojo morir por envejecimiento. Sabes, es lo mismo con nuestra carne, nuestro viejo hombre. Dios en la cruz del Calvario ha decretado la muerte de esa vieja naturaleza, de este viejo hombre, pero sigue allí y se rehúsa a morir fácilmente. Ahora, Pablo en este capítulo nos va a dar tres, ¿cuántas? Ok, tres pasos nos va a dar para que tú y yo podamos experimentar el poder de esta vida nueva. Dice en el verso 6, lee conmigo: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. No dice será, ¿verdad? Lo presenta como algo que ya sucedió. Fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Me encanta que Dios lo primero que nos dice en su palabra es: ¿qué tengo que hacer, Señor? Ok, para experimentar el poder de esta vida nueva, ¿qué tengo que hacer? Número uno, saber. Sabe esto. Sabe lo que Dios ya hizo por ti. Tienes que saber que tu viejo hombre ya fue crucificado en Cristo. Y el objetivo es, dice aquí, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ahora, esta palabra no significa aniquilado, sino significa, una traducción literal de esta palabra sería arruinado, estropeado, anulado o sin recursos. ¿Okay? Quebrado, bancarrota. Es como, de hecho, ese término se usaba militarmente también para referirse a un ejército que había sido de tal manera vencido que no había manera de considerar eso un ejército más. Completamente vencido. Entonces, Pablo nos dice aquí: el cuerpo del pecado ha sido dejado sin recursos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ya no debes más rendirte a la tiranía de tu viejo yo. ¿No es cierto que de vez en cuando ese viejo yo se asoma en tu vida? ¿Sí o no? Ahí está, ahí está. Es como un, sí, se rehúsa a morir, está allí. Y la Biblia dice: ok, cuando eso suceda, cuando ese viejo tú, cuando esa vieja naturaleza emerja, recuerda esto y sábelo: ha sido dejada inoperante. No tienes que obedecer más sus apetitos, no tienes que obedecer más sus vicios engañosos. Dice el verso 7: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ¿no te encanta esto? Ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y te das cuenta cómo usa este lenguaje para decir, bueno, así como Cristo, ¿en qué manera nosotros hemos muerto al pecado? O el viejo hombre, nuestro viejo hombre,
¿Hasta qué punto ha muerto? Y Pablo dice, bueno, mira a Jesús. Porque se supone que al confiar en Él, todo lo que le pasó a Él, delante de Dios te pasó a ti. Ya fuiste castigado por tus pecados. Ya fue muerto ese hombre y ahora tiene una vida nueva. Y así como con Cristo, el pecado ya no puede tocarle. Eso me encanta, ¿sabes? En la cruz del Calvario, Cristo se hizo maldito por nosotros. Todos nuestros pecados, los más vergonzosos, incluso aquellos de los que no tienes idea que cometes, todos ellos cayeron sobre Jesús, trayendo sobre Él muerte y vergüenza. Y Él no pudo hacer nada al respecto. Se entregó. Pero ahora, dice Pablo, Él ha resucitado. El pecado no tiene ningún efecto en Él, ya no más, nunca más. Dice Pablo, así es contigo ahora. Tu viejo hombre ya murió. Tu viejo hombre está completamente inoperado. Y ahora, inoperante, perdón. Y ahora tú tienes una vida nueva. Dice el verso 11. Ese es el primer paso. Sabe esto. No tienes que hacer nada más que saberlo como un primer paso. Segundo paso, dice en el verso 11. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta palabra, primer paso dijimos para vencer o experimentar la victoria sobre este viejo hombre. Primer paso, saber. Segundo paso, considerar. Y esta palabra es un término contable, de hecho. Déjame parafraseártelo. Es como si Pablo estuviera diciendo, Dios ya depositó en el banco espiritual todos los recursos para que tú tengas una vida nueva. Pero ¿por qué muchas veces tenemos miedo de ir y presentar el cheque de la fe delante del Señor? Pensamos que no tiene fondos tal vez. Y Pablo dice, ese es un grave error. Tú tienes que considerar, es un término, te repito, es un término de contabilidad que significa literalmente acreditar. Ahora, incluso en estas mismas conferencias que hemos tenido, yo sé que ha habido una voz que te ha susurrado mientras se te habla de la nueva persona que eres en Cristo, mientras se te habla de el perdón total y absoluto que tú tienes en Jesús. Ha habido una voz ahí que te ha dicho, tú, una vida, nada, a ti ni Dios te puede perdonar. ¿Recuerdas eso que hiciste hoy en la mañana? Y así estás aquí el día de hoy levantando las manos y escuchando una conferencia de la Biblia. No, yo te conozco. Ya no le sigo más porque es tenebroso. Todos hemos escuchado esa voz. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer? Escoger, creerle a la voz de condenación, creerle al acusador de Dios y de nuestros hermanos, es decir, el diablo, o creerle a Dios que dijo, el banco de justicia reconoce una cuenta completamente llena a tu favor. Eres perdonado, eres acepto, eres más que vencedor en Cristo Jesús. El problema está en que llevamos, por eso se le llama el viejo hombre. Muchos de nosotros no tuvimos el privilegio de nacer en una familia cristiana. Debo decir de paso, nadie nace siendo cristiano, ¿ok? Por eso se le llama nuevo nacimiento. Te es necesario nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Pero nuestro viejo hombre se le llama así porque es con el que más tiempo llevamos caminando. Es decir, antes de aprender a amar a Dios, aprendiste a amar la mentira, aprendiste a pecar. Es así. Y llevamos tanto tiempo con ese viejo hombre que cuando esa voz familiar susurra a nuestro oído, nosotros tendemos a pensar que es cierto lo que nos está diciendo, que tenemos que pecar, que no hay remedio para nosotros, que ese es nuestro destino. Algunos de ustedes tal vez están años batallando con un pecado en particular y muchos han llorado ese pecado. Muchos han hecho de todo, han suplicado la gracia de Dios, el poder de Dios para vencer ese pecado, pero han fallado una y otra vez. Y han llegado algunos tal vez a pensar, esta es mi vida. Sí, soy salvo, a lo mejor piensas, soy salvo, pero
este pecado en particular es algo en lo que no puedo experimentar victoria y que Dios tenga misericordia de mí. Y mi vida cristiana va a ser así. Eso es lo que has pensado. La Biblia te dice, lo que estás haciendo al pensar de esa manera es acreditar más a tu vieja naturaleza que acreditar lo que Dios ha dicho que tú tienes en Cristo, que ya es tuyo. Tienes que acreditar a Dios. ¿Te imaginas darle crédito a Dios? Es lo que Pablo está diciendo aquí. Darle crédito a Dios. Considera lo hecho y no tengas miedo. Y a lo mejor, no sé, es posible que alguno aquí haya venido a esta conferencia como la última oportunidad que se están dando a sí mismos para caminar con el Señor. Dios te está diciendo el día de hoy, tienes todo lo que necesitas para vivir una vida. Yo sé que son palabras que hemos escuchado todo el tiempo, pero ojalá que suenen frescas en tus oídos. Una vida plena y abundante en Jesús, vida eterna en Cristo, es tuya. Solo considéralo, considérate así. Ya estoy muerto al pecado, pero estoy vivo para Dios. Hace tiempo escuché, no sé si esto sea verídico, escucho muchas cosas de pronto, pero escuché decir que, recuerdas que antes en los circos había animales, gracias a Dios ya el día de hoy se ha prohibido esa práctica, pero recuerdo que un domador de elefantes explicaba cómo es que podían tener a un animal tan poderoso y tan fuerte como un elefante atado simplemente con un grillete de acero que fácilmente podría romper. Y el domador explicaba que siendo muy pequeños no tienen la fuerza para romper ese grillete. Cuando son grandes tienen esa fuerza para hacerlo, pero los acostumbran desde pequeños a estar atados con ese grillete que de pequeños no pueden romper, que llega un momento que en su mente, aunque ya crecieron, en su mente ese patrón de no puedes romperla, no la puedes romper, te ponen el grillete, estás atado, no puedes hacer nada. Entonces llega un momento en el que ya cuando es adulto, como es algo que ha estado constantemente en su mente, ya ni siquiera hace el intento por liberarse, aunque puede hacerlo. Pienso que eso es lo que le pasa a muchos creyentes. Constantemente deciden abrigar en sus mentes lo que la carne les dice que no puedes, que aparte es cierto. Que lo que Dios dice en su palabra, yo pude por ti en la cruz del Calvario. Tu carne está muerta, está dejada inoperante, no tiene recursos. Considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos muertos hay aquí? Los muertos no dicen amén. ¿Cuántos muertos hay aquí? Más o menos. Es lo mismo que tienes que hacer con la carne cuando viene y toca tu puerta. Los muertos no responden la puerta, los muertos no se paran, los muertos no abren la puerta. Considérate muerto. Siguiente paso. Primer paso dijimos, saber, ¿verdad? Segundo paso, considerar. Tercer paso, me encanta este paso. Lee conmigo versos 12 en adelante. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, y esta es la instrucción, presentaos, dice allí, vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, es una promesa, es un hecho, es una realidad inmutable, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuál es el tercer paso? Presentaos. Y quiero que notemos algo muy importante aquí. Yo no puedo presentarte delante de Dios. El pastor no puede presentarte delante de Dios. Tu esposa, aunque tiene el deseo todo el tiempo de presentarte delante de Dios para que sirvas a Dios, no puede hacerlo. Eso es algo que tú escoges hacer. El plato está servido, pero si tú quieres comer de él, tú tienes que sentarte a la mesa y comer y disfrutar
de esta gracia abundante de Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No puedes vivir esta victoria sobre el pecado a menos que tú tomes estos pasos, y este paso final es muy importante. Presenta tus miembros a Dios. El primer paso tiene que ver con nuestra mente, tiene que ser renovada con la palabra de Dios, conocer la Biblia. Si no conocemos nuestra Biblia, no conocemos a nuestro Dios y no conocemos la salvación tan grande que hemos recibido, ¿verdad? Primer paso, saber. Llénate de la palabra de Dios todos los días, todos los días. Segundo paso, considerar. Y esto tiene que ver con nuestra vida espiritual, en lo profundo de tu ser. Tú tienes que descansar en que lo que Dios dice es, punto. Tercer paso, ya no tiene que ver con la mente o con el espíritu, sino tiene que ver con nuestro cuerpo. Yo quisiera que te pellizcas. Pellízcate tantito. Ahí está. Ese cuerpo que a veces causa tantas molestias, puede ser una herramienta. Tú escoges en manos de quién la vas a poner. Eso es algo que Dios nos está llamando el día de hoy. Presenta tu cuerpo, presenta tus miembros, ya no al pecado, sino preséntate a Dios como vivo entre los muertos y tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hay una ilustración muy poderosa en la Biblia sobre esto que estamos estudiando. Reconocer que el viejo hombre ha sido derrotado, dejado inoperante, y que no estamos más sujetos a la esclavitud de nuestra vieja naturaleza. Y yo quisiera que leyéramos esta porción en Jueces. Acompáñame rápidamente ahí, por favor, para ilustrar esos principios que hemos aprendido en esos minutos. Jueces. Capítulo 4. Jueces capítulo 4. Perdón, ¿cuánto tiempo llevo hablando aquí? No, la verdad no tomé como 15, 20 minutos. ¿En serio? ¿No ha sido más? Muy bien. Jueces capítulo, es que tenemos un principio en Semilla. En Semilla decimos que la mente no puede absorber más de lo que la pompa puede aguantar. Entonces quiero ser sensible a eso también y no torturarlos con un discurso demasiado largo. Jueces capítulo 4. En Jueces capítulo 4 se nos narra la historia de un general o capitán del ejército del rey de Canaán. Este general se llama Sísara, y Dios levantó a Débora como una jueza en Israel para traer liberación al pueblo de Israel de este rey que por años tuvo oprimido al pueblo de Israel. Y se nos dice en el verso 14, entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido quién? Jehová delante de ti. Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová, no nos dice que Barak, sino ¿quién lo hizo? Jehová quebrantó. El equivalente hebreo de la palabra en griego que vimos hace un momento, arruinar, destruir. Jehová quebrantó, arruinó, dejó inoperante, agotó todos sus recursos, lo arruinó por completo. A Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Y es otra vez, me encanta cómo la Biblia se explica a sí misma, porque es la misma condición en la que nos encontramos nosotros que hemos creído en Jesús. Dios mismo en la cruz destruyó a este Sísara de nuestra vieja naturaleza, destruyó todos sus recursos, pero se baja del carro y anda vivito y coleando por ahí. Está inoperante, está derrotado, ya no tiene ejército, pero sigue respirando. Dice en el verso 16, mas Barak siguió los carros del ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno, arruinado. Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Seneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Heber Seneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara,
le dijo, ven, Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Ahora, aquí viene la parte difícil, porque Jael lo que está haciendo es recibir en su tienda al enemigo y lo está cobijando. Y no vamos a experimentar ningún tipo de victoria si nosotros escondemos la realidad de que batallamos con el pecado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, si yo digo, no, yo no batallo con el pecado, entonces ¿cómo puedo acceder a la ayuda de Dios, a la gracia de Dios en mi vida? Tengo que reconocer, hay un Císara que está ahí. Y si yo no lo reconozco, voy a vivir frustrado porque necesito sacarlo a la luz para que el Señor obre en esta área de mi vida. Entonces mira esto. Él le dijo, verso 19, te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y eso es lo que hace este Císara, ¿okay? Nuestro viejo hombre ya fue derrotado, no le queda ningún recurso, pero se mete a la tienda de nuestra vida, se esconde debajo de una frazadita y se presenta así como, no te voy a hacer mucho daño, o sea, soy un pecado pequeño, chiquito, dame chance de estar aquí, nos conocemos hace tanto tiempo, oye, un poquito de agua, ¿qué tanto es tantito? O sea, compadécete de mí, una miradita nada más, un traguito nada más, solo tocarnos las manos, es solo un poco de agua, tengo mucha sed, por los viejos tiempos, anda, satisface mi sed, eso te dirá el viejo hombre. Ahora veamos qué hace Jael. Dice, ella abrió un odre de, ¿qué cosa? Leche, le dio de beber y le volvió a cubrir. Ahora esto es maravilloso, porque la Biblia dice de sí misma ser la, ¿qué? Leche espiritual no adulterada. Ojo, cuando la carne te pida un poquito de agua, satisface mi sed, por favor, ¿qué es lo que tienes que darle tú a tu carne? La palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada. Ahora, este hombre viene corriendo, o sea, huyó de una batalla. ¿Cuán sediento crees tú que esté? Está muy sediento. Y te recuerdo que en Medio Oriente, en este momento de la historia, no tienen refrigeración. Y imagina que es algo así como tener una leche al pura en tiempo de canícula afuera. ¿Qué le va a pasar? Ahora imagina que es leche de vaca, para empezar, o sea, es leche de Adebis. Entonces lo que ella le está ofreciendo es básicamente un tipo de yogur, queso cottage, algo así, ¿no? Y le dice, órale, ¿quieres agüita? Pues te voy a dar tu lechita y a dormir, papá. Ahora nuestra carne va a percibir desagradable la palabra de Dios. La va a percibir asquerosa. Pero eso es lo que tú y yo debemos hacer. Francamente, ¿a poco no hay días que comienzas a leer y dices, oh, como que no me está sabiendo mi estudio hoy? ¿Qué significa eso? Que hay que darle más lechita. Hay que meternos más lechita y darle más lechita a esta vieja carne que ya fue destruida, fue arruinada y no le quedan hombres. Dale leche, la leche de la palabra. Verso 20. Él le dijo, estate a la puerta de la tienda y si alguno viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda, es decir, un madero, una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y lo enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Poderosa ilustración de lo que tú y yo tenemos que hacer con nuestra carne. Considerarla derrotada, vencida, va a seguir allí, va a asomarse detrás de una mantita, satisface un poco mi sed. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Darle la palabra de Dios. Número 2, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar el madero, la estaca, la cruz,
la estaca en la que Dios ganó la máxima victoria, y el mazo, o como Jeremías le llama a la palabra de Dios, un martillo poderoso. Y con esa combinación, ¿sabes? Espero que tú te imagines a esta mujer literalmente abriéndole los sesos a este hombre. Es algo muy agresivo, y así debemos ser tú y yo con el pecado. Pablo dice que no hemos luchado aún hasta la sangre con el pecado. ¿Sabes? Tenemos todo lo que necesitamos para echar mano de esta victoria espiritual. Ahora, tal vez tú me dices, creo todo lo que acabamos de leer en la Biblia, pero no me veo como un gran guerrero espiritual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Pedirle el poder de su Espíritu. De modo que nuestros tiempos con la palabra de Dios sean esto. Que vayan dirigidos cada uno de esos tiempos a que nuestro corazón sea transformado por Él, y que Císara, ¿sí se entendió la analogía? De pronto a veces siento que lo complico un poco. Císara está derrotado. Solo clávale el madero con la palabra de Dios. ¿Te parece si oramos? Y quiero que identifiques cuál es tu Císara. A cada uno de nosotros nos pide un trago diferente, ¿verdad? Algunos batallan con la mentira, algunos batallan con el orgullo, algunos batallan con, no sé, distintas cosas. Es importante que no hagas lo que Císara te dice. Y a lo mejor en este mismo instante esa voz está susurrando y te está diciendo, no, párate en la puerta y di que no estoy aquí. Pero Dios dice, está ahí, está vencido, solo reconócelo, toma el mazo de la cruz, toma la estaca de la cruz, y con la autoridad de la palabra, ¡pam!, da el golpe final. Tú lo tienes que hacer. Pablo dice que nosotros debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Y tal vez algunos de ustedes han orado como yo en algún momento de mi caminar con el Señor. Yo oraba diciendo, Señor, haz morir lo terrenal en mí. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, haced morir ustedes lo terrenal en ustedes. ¿Cómo? De esta manera. Repasamos estos pasos. Número 1, para experimentar victoria sobre el pecado, sobre el viejo hombre. Y no estamos hablando del marido, esposas. Victoria sobre el viejo hombre. Número 1, saber lo que Dios dice en su palabra. Número 2, considerar, es decir, darle crédito a Dios. Y número 3, presentar armas, así como lo hizo esta mujer dándole muerte a Císara. ¿Te parece si oramos? Ponte de pie delante de Dios. Hoy es momento de sacar a la luz aquello con lo que estás luchando. Y quiero que mires el madero. Jesús ya pagó para que tú seas libre. ¿Por qué salir hoy por esa puerta cargando ese viejo hábito? Dale muerte hoy, hazlo morir.